El acta de la sesión 149 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 150 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestro secretario da lectura a la cuenta. El listado para el diputado. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pino, Arroyo, Barrera, Calisto y Zafirio, y de las diputadas señoras Olivera y Pérez, doña Joana, que modifica la ley 19.496 para reconocer el derecho de acceso de pacientes y sus familiares acompañantes a estacionamientos gratuitos en establecimientos de salud. Boletín 17.903-03. Oficio de la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Macarena Lobos, mediante el cual responde nuestro oficio 213 sobre la posibilidad de que el Ejecutivo haga presente alguna urgencia para la tramitación del proyecto de ley, que elimina y prohíbe el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022 y establece las sanciones que indica, boletín 14.886. Y el Ejecutivo indica que se evaluará gestionar el otorgamiento de urgencia legislativa al proyecto indicado. Solicitud del concejal de la comuna de Valparaíso, señor Lucas Cáceres, para que la comisión incluya en su tabla el proyecto sobre royalty portuario, boletín 17.869-07, además de solicitar concurrir a exponer sobre dicha iniciativa legal. Correo electrónico del presidente del Sindicato número 1 de Trabajadores Independientes de Conductores de Aplicaciones de Chile, SINCAP, señor Miguel Hernández, por el cual indica que su gremio se habría visto afectado por la no implementación por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del reglamento que los regiría y detalla diversos cuerpos legales que lo fundamentarían. Reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Roberto Arroyo al diputado señor Gonzalo Lacarrera. Reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Miguel Mellado a la diputada señora Sofía Cid. Reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Fernando Borges al diputado señor Joaquín Lavín. Reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor Jorge Zafirio al diputado señor Miguel Ángel Calisto. Y confirman para la sesión del día de hoy todos los invitados: el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, señor Andrés Herrera, quien concurre junto a los abogados, la abogada señora Javiera Torres y señor Renzo Impelliceri, el representante de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios CONADECUS, la abogada señora Soledad Meñeco, se conectará por Zoom. La Country Manager de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA, señora Helen Coyunyan. El gerente general de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas ACHILA, señor Eduardo Hardensen. El abogado de la compañía aérea Aerovías DAP SA, señor Rodrigo Ananías. Y finalmente el presidente del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial, señor Jorge Frey. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, estimado Álvaro. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Voy a tomar la palabra sobre la cuenta. Con el punto 1 del proyecto acaba de ingresar una moción de los diputados Pino, Arroyo, Barrera, Calisto y Zafirio, y las diputadas Olivera y Pérez, doña Joana, la que modifica la ley 19.496 para reconocer el derecho de acceso de pacientes y sus familiares acompañantes a estacionamientos gratuitos en establecimientos de salud. Boletín 17.903. Este proyecto nosotros lo votamos hace varios meses atrás como una indicación en el proyecto de CERNAC. ¿Se recuerdan, colegas? Entonces quería proponer, si es posible, que este proyecto lo votáramos en fácil despacho en la próxima sesión, atendiendo que ya hemos escuchado ya escuchamos su oportunidad, pero invitar nuevamente al director del CERNAC para que nos pueda hacer referencia a esta situación. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Acordado entonces en fácil despacho para la próxima sesión. Invitamos a CERNAC. Y a las de usuarios también puede ser, ¿no? ¿ODECU y CONADECUS? Media hora. Tiene uno solo que no está bien. Con el CERNAC, ya diciendo que ya habíamos escuchado. Perfecto. Vamos a pasar a varios.
Diputado Mellado, bienvenido. Viene de la comisión con el diputado Barrera, me imagino, de las comisiones mixtas. Bienvenidos. Bien, vamos a pasar entonces a la orden del día. ¿Hasta 10 minutos? Ya, perfecto, Álvaro, hasta 10 minutos. La orden del día, primero que todo, es ratificar dos acuerdos que quedaron pendientes en la sesión anterior por falta de quórum en la comisión. Una es al ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Álvaro García Hurtado, y otro al ministro de Hacienda, el señor Nicolás Grau Veloso. A solicitud de la diputada Daniela Chicardini, le solicita que informen sobre la incorporación del corredor bioceánico de la región de Atacama. ¿Cómo están las gestiones de esos corredores bioceánicos y cómo estos ministerios están llevando a cabo estos proyectos? ¿Había acuerdo? Sí. Acordado entonces, Álvaro, y nos pusimos al día con la sesión anterior. Y ahora, bueno, para continuar, esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general de los proyectos de ley refundidos, iniciados en mociones de varios diputados, boletines 11764, 03 12918, 03 15679, 03 15964, 03 15994, 16506-15, 16532-03, 16594-03 y 17438-03. Todo en primer trámite y primer reglamentario que se encuentran refundidos. Para esta oportunidad se encuentran invitados a exponer específicamente sobre la indicación sustitutiva que se ingresó con respecto a los textos de los referidos proyectos formuladas por los diputados Pino Durán y la diputada Flor Baise. Me hace recordatorio nuestro querido secretario de que cada exponente tiene 10 minutos para exponer. Y luego de que expongan nuestros invitados, votaremos todos los proyectos refundidos, excepto en general. Sí, la indicación sustitutiva. No. En general, bueno, el proyecto con la indicación. Ese es el punto. Vamos a pedirle al Álvaro que Álvaro lo va a aclarar. Sí, lo aclaramos hoy. Aclare el tiro, Álvaro, por favor, para no tener dudas. Después de que expongan nuestros invitados, se va a votar en general la idea de legislar. Es decir, si se admite o desecha en su totalidad el proyecto, y ahí después entiendo que se abre un plazo de indicaciones que se formulan al texto sustitutivo, que es la indicación sustitutiva. Dígame, presidente. Dígame. Presidente, yo entiendo que metodológicamente lo que tenemos que hacer es, en primer término, aprobar la idea de legislar y con posterioridad votar si estamos de acuerdo o no con la indicación sustitutiva, porque evidentemente pudiese haber gente que pudiese estar en contra de la indicación sustitutiva y no hemos hecho el proceso formal de aprobarlo o rechazarlo. Yo personalmente todavía no defino mi votación respecto a la indicación sustitutiva propiamente tal. Y después de eso entiendo que tenemos que tener un acuerdo para trabajar sobre la indicación sustitutiva, la parte en particular. ¿Eso sería así, secretario? Este secretario entiende que al presentar la indicación usted la sometió a la comisión y no hubo oposición y sobre eso íbamos a trabajar. Fue un acuerdo unánime. Nadie se opuso. La sesión, el acta lo pusimos en la sesión pasada o la antepasada. Hace 2 sesiones atrás. Cuando vino a exponer el ministro. Cuando vino a exponer el ministro y se presentó la indicación, y ahí se acordó trabajar sobre esa indicación y el presidente dijo que esta es la indicación que sustituye todos los proyectos y pidió el acuerdo y nadie se opuso. No, sí. Diputado, ¿le puedo explicar una cosa? Presidente, las indicaciones sustitutivas o cualquier tipo de indicaciones se puede presentar tanto en la discusión general como particular. Si se presenta en la discusión general, una indicación sustitutiva de todo el proyecto requiere la mayoría de los diputados presentes. Y si se presenta en la discusión particular, requiere la unanimidad, porque ya se aprobó la idea de legislar. En este caso, tampoco hay problema porque se entendió aprobada por unanimidad durante la discusión general. Y esa indicación sustitutiva reemplaza el texto de los otros proyectos y sobre esa indicación, que pasa a ser el texto base, se pueden presentar indicaciones. Incluso puede
usted presentar sus artículos de su proyecto, los puede presentar como artículos nuevos en la indicación, estimado diputado. Sí, presidente. Yo como digo, en términos generales, yo no he definido mi votación respecto de la indicación. Yo no recuerdo que haya sido sometida, no sé si los otros colegas tienen claridad, que haya sido sometida a votación la indicación sustitutiva. Por tanto, porque hay parte de la indicación sustitutiva que a mí me parecen y hay partes que no me parecen, que creo que se alejan del espíritu de lo que hemos estado discutiendo. Entonces, yo quisiera que se pudiese aclarar en qué momento, porque tampoco fuimos en ningún momento llamados a votar la indicación sustitutiva. Entonces, me parece extraño que se apruebe una indicación antes de la aprobación en general del proyecto, que normalmente primero votamos en general y después pasamos a la discusión en particular. Lo que pasó ese día, nos presentaron la indicación, no la indicación, más que nada era el trabajo de la mesa. Era el trabajo de la mesa técnica entre los parlamentarios con el Ejecutivo. Y el ministro expuso, se nos entregó, ¿cierto? Y acordamos hacerlo sobre un texto base. Y en esa indicación la firmamos el diputado Durán, la diputada Baise y quien les habla, el diputado Víctor Pino. Y eso se expuso aquí. Y de hecho el secretario preguntó, ¿alguien más la va a suscribir? Y la llevó por todos los pupitres. Yo dije, el presidente, yo dije, sobre esto vamos a trabajar, ¿se acuerda? Sí. De tener esta indicación que reemplaza, usted preguntó y nadie dijo nada. Y se tomó el acuerdo y se tocó la campana. Sí, lo que yo entiendo, presidente, es que es justamente como relata el secretario, lo que se sometió a discusión era quien suscribía la indicación. Entonces, el hecho de no suscribir la indicación o no manifestarse en contra de la indicación no se puede entender como una aprobación automática a la indicación. Yo entiendo porque yo no la suscribí porque hay puntos de la indicación que no me satisfacen. Entonces, evidentemente, creo que en eso el procedimiento no se ha tomado la resolución respecto de la indicación. Lo que se hizo fue una consulta de a quién le parece suscribir la indicación y a quién no le parece suscribirla. Yo creo que evidentemente pueden tener incluso mayoría para aprobar la indicación, pero esta quiero dejar en claro que no ha sido aprobada por la unanimidad como se está señalando, sino más bien lo que se sometió a discusión fue quienes suscribían presentarla, no quienes aprobaban la indicación. Álvaro, le doy la palabra. Yo soy ministro de Fe. Si hay dudas respecto de mi actuación, yo no tengo problema en que la Comisión lo reconsidere y después que se vote en general vuelvan a presentar, a formular la indicación a la cual se han invitado gente a exponer. ¿Ah? Sí, sí, así es. Sí, se acordó. De hecho, lo tenemos puesto en el acta 149, que la Comisión acordó por unanimidad tomar como base de texto la propuesta del texto de la mesa de trabajo que la suscribieron los diputados. Pero si hay, no sé si duda, pero si el diputado Marcheri tiene otra interpretación y para zanjar el problema, podrían, escuchamos a los invitados, se vota en general y después pone en votación en discusión sustitutiva para zanjar el problema, porque yo no me retracto de lo que dije, pero para una forma de avanzar. Diputado, ¿sabe? Mire, yo creo que estamos demorando una discusión. Vamos a votar al final. Tenemos los invitados esperando unos 15 minutos más porque igual no llegamos a la hora de inicio de la sesión. Estuvimos a punto de fracasar. Y les pido respeto para los invitados que empecemos a escuchar sus presentaciones. Así que le damos la palabra a Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, don Andrés Herrera, quien concurre junto a los abogados, la señora Javiera Torres y el señor Renzo Impeliceri. Don Andrés, bienvenido a nuestra comisión.
Muy buenas tardes, diputadas y diputados. En primer lugar, decir que como Servicio Nacional del Consumidor nosotros en términos generales respaldamos esta indicación sustitutiva, que precisamente la consideramos como un texto base para poder seguir profundizando posteriormente respecto de algunas situaciones en particular en lo relativo al transporte aéreo de cabotaje particularmente. Así que en ese sentido lo consideramos positivo y un avance importante. En ese sentido, presidente, decir que es muy importante considerar estos proyectos refundidos a través de esta indicación sustitutiva, considerando las disposiciones generales del derecho de consumo, considerando también que el transporte aéreo de cabotaje es un contrato de adhesión y por lo tanto son disposiciones predispuestas por parte de los transportadores y en ese sentido hay un grado de asimetría importante respecto de los pasajeros. Dicho eso, en la generalidad de los casos, también este contrato de transporte va a ser un contrato de consumo regido por las normas de la ley del consumidor. Sin embargo, evidentemente el Código Aeronáutico tiene un rango de especialidad en todas las normas que se consideran y aquí de manera supletoria aplica la ley del consumidor. Ya han habido recientes también modificaciones que han modificado el Código Aeronáutico de manera importante en los términos que van a ser abordados en esta indicación sustitutiva, tanto respecto del endoso, cesión de pasajes aéreos, como también retracto y otras normas. Efectivamente la indicación sustitutiva se pronuncia fundamentalmente respecto de 4 disposiciones distintas del Código Aeronáutico en lo que tiene que ver con la cesión del pasaje aéreo obviamente, transporte aéreo de cabotaje en el territorio nacional, derecho a retracto, prohibiciones de embarque o una norma que permite rehusar el transporte de ciertos pasajeros y también una profundización respecto de los derechos en materia de transporte de equipaje y transporte de animales. A ver, respecto, presidente, en relación con la modificación del artículo 131 bis del Código Aeronáutico que tiene que ver con el endoso o la cesión de pasajes aéreos, lo que hace esta indicación es establecer una fórmula específica para reforzar el derecho de información de los pasajeros al momento de comprar el pasaje y, por lo tanto, también hacer más accesible la posibilidad de ejercer la cesión. Hay que tener presente que ya hay una regulación exhaustiva en el 131 bis, la reforma de la ley 19.392 en cuanto a la cesión libre, sin costo, con obviamente varias restricciones respecto de los horarios previos al vuelo, desde el punto de vista de no poder realizarlo 2 o más veces respecto del mismo transportador, etcétera. Y aquí lo que se refuerza exclusivamente en esta indicación sustitutiva es el deber de información del proveedor. Y también robustece el acceso a esa información por parte de los pasajeros de manera tal de que puedan ejercer este derecho. En ese sentido, nosotros consideramos que es una norma, obviamente, que va en la línea que también sostiene el CERNAC, de fortalecer los derechos en materia de información y en ese sentido también, por supuesto, lo refuerza supletoriamente también el estatuto que establece la ley del consumidor en materia de información. Por lo tanto, respecto de esta modificación, presidente, consideramos que también es un avance desde el punto de vista que un consumidor mejor informado puede, por supuesto, ejercer mejor sus derechos. Pero la regulación, sustantiva de este derecho ya está en el artículo 131 bis. En cuanto a la modificación, que también considera la indicación del artículo 131 ter del Código Aeronáutico, aquí simplemente lo que se hace es aumentar el plazo de retracto respecto de los pasajes de transporte aéreo de cabotaje al que ya tiene derecho el consumidor, de 7 días a 10 días. Y eso respecto a aquellos pasajes aéreos adquiridos con 180 días o más respecto de la fecha del vuelo. Y por lo tanto, aquí no se hace mayor, profundización en relación con la regulación sustantiva del derecho a retracto, sino que simplemente se cambia el plazo. Y eso permite también, de alguna manera, alinear el plazo que está establecido en la ley del consumidor en el artículo 3 bis respecto de todo derecho a retracto
que son de 10 días precisamente, con el derecho que tienen los consumidores, en este caso respecto del transporte aéreo de cabotaje. Por lo tanto, ahí también entendemos que hay un alineamiento del punto de vista también de lo que dice el legislador en materia consumidora en general respecto al transporte de cabotaje. Por otro lado, respecto del artículo 132 del Código Aeronáutico, aquí lo que se establece por parte del legislador es la posibilidad de que el transportador pueda rehusar o condicionar el transporte de ciertos pasajeros, por ejemplo, en estado o condición que constituye un peligro para la seguridad, etc. Aquí lo que se hace es incorporar un nuevo inciso segundo en el sentido de poner un foco particular en personas con discapacidad o movilidad reducida, y en ese sentido que esto no implique esta posibilidad de rehusar el transporte, una discriminación arbitraria. Si bien es cierto, la ley del consumidor establece como derecho de los proveedores el no discriminar arbitrariamente, eso está en la ley, es importante también poner a rango legal lo que ya dice el reglamento del Ministerio de Defensa en esta materia y establecerlo específicamente respecto al transporte, en este caso de cabotaje, y por lo tanto ahí hay ciertos principios que se deben cumplir, como de accesibilidad, desplazamiento, utilización, localización y comunicación, lo que obviamente tiene que ver con una mayor inclusión y menor y eliminar todo tipo de discriminación arbitraria. Por lo tanto, en ese sentido, respecto de personas con discapacidad o movilidad reducida, cuestión que está regulada en un reglamento del Ministerio de Defensa Nacional, simplemente creemos que es importante que se eleve a rango legal, algo que ya está, por una parte, en términos generales, en la ley del consumidor y por otro lado, en un reglamento especial del Ministerio de Defensa. Y por último, presidente, respecto del artículo 134 del Código Aeronáutico, que también se modifica, esto tiene que ver con dos temas fundamentales. Uno, el transporte del equipaje, por una parte, y por otro lado, respecto del transporte de animales o traslado de animales. Respecto al transporte de equipaje, particularmente, está esto establecido como obligación del transportador respecto de la obligación también de transportar equipaje, pero con los límites de peso y volumen que se determinen por parte del proveedor, el transportador. Lo que se incorpora es que una garantía mínima en los casos de vuelos de cabotaje para incluir sin costo adicional el derecho del pasajero a transportar un equipaje mínimo con ciertas características. Nosotros lo consideramos también positivo, eso creemos no altera tampoco la lógica que está establecida en el artículo 134. Hay una limitación, sí, de volumen que viene a complementarse con esta garantía mínima, pero una limitación de peso que queda un poco también abierta y que también se puede precisar o complementar probablemente en el transcurso de la discusión de este proyecto. Por lo tanto, lo consideramos también como un avance positivo. Y por otro lado, respecto del traslado en animales, ya se establecen en el artículo 134 de la ley condiciones generales que debe asegurar el transportador en términos de seguridad y bienestar. Lo que se hace es profundizar esa situación respecto al traslado de animales, estableciendo una complementación en términos de que, por ejemplo, esas garantías eviten lesiones o sufrimientos del animal, garanticen la seguridad también en general de los animales, con un espacio razonable. Todo eso lo consideramos en estos tiempos también una cuestión importante para los pasajeros que se transportan con animales, particularmente de compañía o de guía, que son digamos, relevantes actualmente. En términos simples, presidente, consideramos en general que esta indicación sustitutiva fortalece la protección de los derechos de los consumidores, apoyamos, la respaldamos como un texto base que puede seguir trabajándose, profundizándose en algunos temas. Por otro lado, el tema de la información, fundamentalmente respecto de la cesión de pasajes aéreos, también nos parece fundamental, importante para el ejercicio de los derechos, y todo lo que tiene que ver con deberes de inclusión, de no discriminación, son importantes también para seguir reforzándolo en la normativa de protección al consumidor, en el entendido, presidente, y solamente para cerrar, que las disposiciones del Código Aeronáutico en su carácter de ley especial rigen en general todo lo que tiene que ver con el transporte de cabotaje, y la mayoría de esas transacciones son entre un proveedor y un consumidor, pero no necesariamente.
También hay otras transacciones que pueden verificarse fuera del amparo de la ley del consumidor, pero están regidas por el Código Aeronáutico. Pero la mayoría de estos son entre personas naturales que tienen como destinación final hacer uso del servicio de transporte y un proveedor. Y por lo tanto consideramos que es una base adecuada para seguir trabajando en una mayor estándar de protección para los consumidores de transporte aéreo de cabotaje. Gracias, presidente. Gracias, director. ¿Les parece bien que escuchemos a los invitados y después hacemos las preguntas si es que las hay? ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar. Tenemos en segundo lugar, en representación de la Corporación Nacional de Consumidores, CONADECUS, la abogada señora Soledad Miñaco, quien está conectada por Zoom. Hola, señora Soledad, bienvenida. Muchas gracias. Le damos la palabra. Buenas tardes, Buenas presidente. tardes. Por su intermedio, saludo a todas quienes se encuentran presentes. Voy a compartir la presentación respecto de la cual me voy a apoyar y me avisan si ya está visible, por favor. Está visible. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Soledad, abogada de CONADECUS, y en esta instancia voy a comentar los distintos proyectos de ley respondidos que modifican el Código Aeronáutico, la Ley 19.496, y otros cuerpos legales que se nos solicitó en esta instancia comentar. En primer lugar, voy a comentar el boletín 15.679-03, que crea la plataforma de transferencia buscando facilitar el derecho a ceder un ticket aéreo para los casos en que los consumidores no puedan ocupar el ticket. Esto se pretende a través de la creación del artículo 131 y se especifican distintas circunstancias, tales como, por ejemplo, que la plataforma solo va a funcionar para efectos de vuelo de cabotaje nacional, lo que anteriormente en el artículo 131 bis no se explicitaba. Además, se señala expresamente que la cesión no solo opera respecto de los tickets, sino que también respecto de el equipaje. Y en tercer lugar, se precisa que ni la cesión del equipaje ni la cesión del billete va a poder tener un valor superior al precio original, pues en ningún caso se busca lucrar con esta plataforma. La verdad es que esta creación o este boletín nos parece un avance súper tecnológico para los casos en que los consumidores cuenten con otras alternativas cuando no puedan viajar o simplemente desistan de su viaje. Nuestra única sugerencia al respecto es establecer una mejor concordancia entre el derecho consagrado en el artículo 131 bis, que regula el derecho a cesión, y el artículo 131 quater, que pretende la creación de esta plataforma, a propósito de que el artículo 131 bis establece diversas limitaciones para el derecho a cesión. Y por lo mismo, nuestra sugerencia es que el artículo 131 quater se remita a las limitaciones que ya están establecidas. Este mismo boletín además establece el derecho a ser transportado de manera prioritaria en caso de que exista una situación médica de suma urgencia, siempre y cuando esté debidamente acreditado. A este respecto nosotros tenemos tres sugerencias. La primera de ellas es que la expresión debidamente acreditada para nosotros resulta un poco ambigua y por lo mismo sugerimos utilizar un término más concreto, como por ejemplo que esta situación médica se vea acreditada a través de algún tipo de informe, certificado, ya sea emitido por un centro de salud o por un médico. Además, sugerimos que se consigne de forma expresa que estas personas que se encuentran en una situación médica o su acompañante en ningún caso ocupen los asientos de emergencia, pues requieren ciertas habilidades físicas determinadas. Y en tercer lugar, sugerimos que este derecho se encuentre visible en algún lugar del ticket o en la plataforma de la aerolínea para que los consumidores se encuentren debidamente informados. En tercer lugar, este mismo boletín establece una cuota de billetes para quienes se encuentran en zonas extremas y a un precio fijo siempre y cuando se encuentran en una situación de suma urgencia. La verdad es que nosotros postulamos en esta oportunidad que podría esta norma generar una cierta desigualdad ante la ley, ya que los pasajeros que se encuentran en una situación de suma urgencia de zonas extremas tendrían a su favor un precio fijo, a diferencia de lo que ocurre con aquellos que también se encuentran en una situación de suma urgencia, pero referido a una situación médica que se pretende incorporar mediante el artículo 132 bis.
Por lo mismo, nuestra sugerencia en esta oportunidad es que quizás en ambos casos podría fijarse un precio y en caso de acatar a esta sugerencia, a su vez, sugerimos que la regulación de este precio la realice algún organismo de la administración porque sería más favorable para los consumidores. El segundo boletín a comentar es aquel que se refiere a la introducción de un nuevo derecho ante la cancelación de un vuelo. Se establece mediante este boletín que las aerolíneas garanticen a costo propio el embarque del pasajero en el próximo vuelo siempre y cuando la cancelación sea por una causa imputable. Para esto es necesario recordar lo que establece el artículo 133b del Código Aeronáutico, que establece distintos derechos para el consumidor. Por una parte, persistir en el contrato, por otra parte, no persistir en el contrato y solicitar el reembolso, en tercer lugar, una obtención de prestaciones asistenciales, o en cuarto lugar, una indemnización de perjuicios si corresponde. Y en este caso, en lo que se... Disculpe que la interrumpa. Lo que pasa es que estamos trabajando sobre un texto base distinto a lo que usted nos está planteando ahora, que son cada uno de los proyectos. Y nos dice que se los habían enviado para... Sí. La verdad es que esta fue la indicación que se nos señaló. Se nos solicitaron comentar todos estos boletines. Me dice la Secretaría que enviaron un comparado con lo que había que exponer, que es distinto a eso, porque lo que se está exponiendo, lo que expuso, por ejemplo, el director de CERNAC, es el resultado del trabajo de la mesa técnica con los equipos parlamentarios, en donde algunos de esos proyectos no fueron considerados por faltas de tiempo y otras circunstancias. Entonces, claro, se nos va, vamos a hablar de temas que hoy día no están incluidos dentro de lo que vamos a votar. Claro, yo creo que quizás hubo un error al traspasarme la información, porque... ¿Puedo pedir un favor? Sí. Le vamos a hacer llegar el comparado y le vamos a pedir si nos puede enviar por escrito sus opiniones. Ya, perfecto, sí, porque ¿Sí? lo que yo tengo acá, de hecho lo estoy revisando, es que nos pidieron comentar todos estos proyectos de ley. Y claro, al escuchar acá al director del SENAC me percaté de que estaba comentando un proyecto al cual en principio nosotros no los habían enviado. Sí, no, pero vamos a hacerle llegar el comparado nuevamente y en base a eso hagan ustedes las respuestas por escrito a la comisión, por favor. Ya, perfecto, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted, señora Soledad Meñago. Perfecto, gracias. Bien. En tercer lugar, vamos a darle la palabra y la bienvenida a la Country Manager de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA, la señora Ellen Kouyom-Yang. ¿Está bien? ¿Cierto? Le damos la bienvenida, Ellen. Buenas tardes. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los señores diputados y diputadas. Nosotros trajimos una presentación conjunta, tanto de IATA como de Achila. La vamos a hacer en conjunto y la primera parte la va a hacer acá Eduardo Jardesen, que es el gerente general de Achila. Después yo continúo. Sí, buenas tardes, presidente, señoras diputadas, señores diputados. Lo primero, y para introducir en el tema de la industria aérea, recopilamos un par de antecedentes y cifras antes de ya llevar el tema del detalle de los proyectos de ley. Para partir, quisimos destacar que la industria aérea genera un impacto positivo, ¿no es cierto?, y un aporte económico muy importante. Representa 2,3% del Producto Interno Bruto de Chile y genera algo así como 212.000 puestos de trabajo, cifras del 2024. La política de cielos abiertos, una buena regulación y la infraestructura aeroportuaria han sido fundamentales en permitir este desarrollo. Como ejemplo, queremos mostrar algunas cifras de algunos países vecinos, donde Chile lidera en la cantidad de viajes per cápita anuales. 1,21 es el caso de Chile, y ustedes ven nuestros vecinos en Argentina es la mitad,
Colombia 0,78 viajes per cápita al año, Ecuador, Perú, etc. Si lo comparamos con países desarrollados, tenemos el caso de Estados Unidos, son 2,6. Y si lo comparamos con países de Europa, tenemos el caso de España con 4,56. Así que lo comento porque tenemos una brecha interesante donde todavía hay una proyección de poder seguir creciendo. Pero en contexto sudamericano lideramos y yo creo que eso es muy positivo. Adicionalmente queremos tocar el tema de la libertad tarifaria, que es un principio fundamental para garantizar la mejor experiencia. La habilidad de las aerolíneas de determinar los precios de sus productos y tarifas. En los últimos 50 años los costos han disminuido en un 70% a nivel mundial, lo que hace que el transporte aéreo sea mucho más accesible. Chile ha sido un líder en la desregulación y la liberalización del transporte aéreo en la región. Y como ejemplo queremos mostrar lo que pasa en el mundo cuando hay desregulación. Vemos ahí el cuadro o la gráfica de la izquierda que muestra una curva vertical, el año 2011, donde se produce en Colombia una fuerte desregulación y que impacta muy positivamente en la cantidad de pasajeros. El cuadro azul muestra la cantidad de pasajeros domésticos en millones, 25 millones antes del 2020, después hay una caída por la pandemia que después se recupera como es natural. Lo mismo ocurre en la cantidad de pasajeros internacionales. Me refiero al ejemplo de Colombia. Sí. Y nos vamos a la derecha y ahí tenemos una gráfica que muestra el comportamiento de las tarifas aéreas, donde han tenido un continuo descenso, producto también de la desregulación, y ese cuadro corresponde a tarifas de Estados Unidos, líneas aéreas en Estados Unidos. ¿Por qué es importante la libertad tarifaria para el pasajero? Primero, genera una mayor competencia, lo que se traduce en mejores precios, en mejores tarifas. Asimismo, una mayor flexibilidad y dinamismo, diversidad de opciones, transparencia y personalización. Y a continuación quiero referirme muy brevemente a algunos aspectos que tienen que ver con esos 5 puntos. Al permitir que las aerolíneas ajusten sus precios según la demanda, los costos operativos y las condiciones del mercado, se fomenta la competencia entre las compañías aéreas. Esto se puede traducir en tarifas más bajas y mejores servicios. Las aerolíneas pueden reaccionar rápidamente a cambios en el mercado, como por ejemplo temporadas altas, eventos especiales, cuando hay crisis económicas, nos acordamos de la pandemia, lo que permite ofertas más atractivas y ajustes de precios en tiempo real. Con libertad tarifaria, las aerolíneas pueden ofrecer diferentes tipos de tarifas, tarifas muy bajas y económicas, tarifas premium, tarifas más flexibles, etc., adaptándose a las necesidades y presupuestos de distintos tipos de pasajeros. Las tarifas pueden reflejar mejor los servicios incluidos en los equipajes, en la comida, en la selección del asiento, etc., lo que permite que el pasajero realmente pague solo por lo que va a usar, por lo que necesita. Ahora nos vamos al contexto más actual y les comento que estamos enfrentando un escenario bastante preocupante para la industria aérea, dado que hemos tenido en los últimos meses de este año un decrecimiento del tráfico de pasajeros en el movimiento doméstico.
6 de 8 meses del año muestran cifras negativas. Y tenemos incluso la proyección para el mes de octubre de una caída del 4,1%. Si vemos lo que les acabo de decir a la derecha, en el caso de enero, febrero, son cifras negativas, lo mismo en el caso de abril, mayo, julio, agosto, igual cosa, y ya proyectándonos para octubre también lo vemos bastante negativo. Solo como referencia, quiero destacar que entre el año 2010 y el 2019, en esos 10 años, hubo un crecimiento del mercado nacional promedio de el 11,6%. Y hoy día estamos prácticamente de enero a agosto, ¿no es cierto?, en un crecimiento cero. Así que algo así como un estancamiento. Respecto, ya entrando más de lleno a los temas de discusión de hoy, cedo la palabra a la señora Conyumbia. Adelante. ¿Sí? ¿Sí? Tiene la palabra. ¿Lo apagué? Ahí lo vendí. Hola, hola. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar de nuevo a las señoras y señoras diputados. La posición nuestra frente a la indicación sustitutiva de los proyectos de ley, que se refiere a 5 temas principales, queríamos traerlos un poco la visión que tenemos como industria. El primero tiene que ver con la plataforma de transferencia de pasajes y equipaje. Y antes de entrar específicamente en lo que dice la indicación, solamente darle una visión respecto de lo que nosotros visualizamos sobre lo que es en general la cesión de boletos. Y queremos alertar de alguna manera, lo que hemos dicho en oportunidades anteriores, que la posibilidad de hacer endoso de boletos, que ya de hecho existe en la ley, de manera abierta a través de una plataforma, nos llevaría a situaciones como un mercado secundario, un mercado negro, a situaciones de fraude, limitación a las libertades tarifarias y principalmente un aspecto de seguridad que queremos mantener a la vista. Y también decir y observar lo que está pasando en otras legislaciones, donde la cesión de boletos en general es una política que toma cada línea aérea, pero también tenemos otros países como Argentina o como España, donde el boleto es directamente intransferible. Puntualmente, en el caso de lo que se está poniendo aquí en la indicación sustitutiva, se agrega el elemento de que el transportador deberá informar a los pasajeros de este derecho al momento de la compra de su pasaje y hace el énfasis a través de un acceso visible y destacado en su sitio web, para que los pasajeros puedan ejercerlo hasta el plazo establecido en el presente artículo. Decir que hemos hecho este análisis, las compañías aéreas ya cuentan hoy día con un enlace que les permite a los pasajeros realizar la cesión de boletos y vamos a seguir promoviendo que ese enlace y esa accesibilidad a la información sea cada vez más visible. Pero también teniendo en cuenta que este punto, según lo que informó la JAC, la Junta Aeronáutica Civil, en su presentación, no se registra un número de reclamos que muestre la necesidad de innovar frente a este derecho. No han existido mayores trabas al ejercicio de él. Eso es en respecto a lo que se refiere esta plataforma de pasajes. Respecto al transporte prioritario con urgencia médica y evitar decisiones discrecionales sobre qué pasajeros llevar, la indicación obviamente hace énfasis a lo que está dispuesto en la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y en eso las compañías aéreas, en atención al cumplimiento del artículo 132 del Código Aeronáutica, no pueden estar más que de acuerdo con eso, sí manteniendo el resguardo de la seguridad operacional, las implicancias que puede tener la seguridad operacional, más que por el caso de las personas en situación de discapacidad o movilidad reducida, sino que otras condiciones que pudieran poner en peligro la seguridad, higiene y buen orden a bordo. Pero siempre manteniendo el respeto y el cuidado a las personas que requieren atención especial. Respecto al derecho a retracto,
lo que dice la ley es, digamos, hay una propuesta ahí, pero sí decir cuál es también nuestra postura sobre el derecho a retracto. El derecho de retracto es una posibilidad que uno puede adquirir cuando compra un pasaje y puede retractarse adquiriendo básicamente la condición de flexibilidad. Si nosotros eso lo colocamos como una obligación dentro del pasaje, estamos, digamos, básicamente eliminando una categoría tarifaria y eliminando la posibilidad que los clientes puedan comprar pasajes flexibles y no flexibles. Y eso obviamente también va a afectar, digamos, la situación de las líneas aéreas. Decir también que no olvidemos que el derecho a retracto hoy día existe bajo la ley que se hizo el año 2021, donde se le permite el retracto a las personas hasta 7 días antes del vuelo. Eso ya lo tenemos en la ley actual. También de mostrar un poco lo que está pasando en otros países del mundo, donde en general hay otros países que no lo tienen contemplado dentro de sus legislaciones, otros sí, permitiendo más o menos lo mismo que tenemos acá, que son 7 días antes del vuelo. Pero específicamente lo que se plantea acá, que es ampliar el retracto de 7 a 10 días para vuelos que están dentro de 180 días hacia adelante. Nosotros no tenemos mayor problema con esa propuesta y las compañías aéreas están de acuerdo con lo que se propone. En términos del equipaje, también, y volver a insistir en lo que hemos dicho en otras oportunidades, el equipaje es algo que las personas adquieren si lo necesitan, y si no lo necesitan no tienen por qué pagar por él. Hoy día nosotros nos encontramos que entre el 65 y el 70% de los pasajeros adquieren tarifas sin maleta. Si nosotros obligamos a incorporar el equipaje, vamos a obligar a esas personas a pagar por algo que no están utilizando y eso va inmediatamente a tener un impacto en los precios, ¿no? Y eso lo hemos dicho en todos los ámbitos. Ahora, respecto de lo que se está proponiendo acá, aquí bueno, hay un ejemplo de lo que son otras legislaciones que también están basadas en un poco las políticas de cada aerolínea, pero lo que se está proponiendo acá es que se valide la existencia del bolso de mano, ¿no? El bolso de mano como algo que las compañías ofrecen y efectivamente lo ofrecen, ¿no? Uno puede llevar un bolso de mano en la medida en que lo ponga debajo del asiento delantero a los pies. Un bolso, una cartera, una mochila. Y que tenga dimensiones que aquí también se indican que son las que hoy día ocurren, que son 45 centímetros de alto, 35 de largo y 20 centímetros de ancho. En eso estamos de acuerdo, pero no que sean las mínimas, porque si decimos las mínimas, ahí inmediatamente vamos a ampliar a lo que es ya una maleta que es como las que van arriba, el carrión, y eso evidentemente tenemos limitaciones para hacerlo. Entonces lo que nosotros aquí solamente queremos decir, y nuestra postura es que sean como medidas máximas, no mínimas. Ese es como el elemento que queríamos levantar y que se mantiene sin costo. Y por último, en lo que se refiere a las condiciones de transporte de animales, bueno, la indicación incorpora explícitamente que las condiciones de servicio deben ser adecuadas, evitando lesiones o sufrimiento y garantizando la seguridad de los animales. Cada compañía aérea tiene normas diferenciadas para mascotas en cabina, en bodega y animales de asistencia. En general, las líneas aéreas tienen sus propias normativas y ahí siguen un poco las directrices que nosotros desde IATA hemos planteado, en el cual buscamos trasladar a los animales de manera segura y saludable y también siempre resguardando la seguridad operacional. Y en conclusión, básicamente decir, independiente de lo que aquí se defina, que la invitación nuestra más bien tiene que ver a cómo mejoramos el transporte aéreo y la responsabilidad que a todos nos cabe en la cadena del servicio para tener pasajeros mejor informados y con mayor transparencia. Pero también hay otros elementos que nos preocupan y que queremos levantar permanentemente, que es el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria de Chile para poder llegar a más regiones. Y ahí estamos siempre planteando la posibilidad del mejoramiento de esa infraestructura. También aquí lo hemos dicho, las condiciones de visibilidad para aterrizar en aeropuertos, que hoy día estamos al debe en la mayoría de los aeropuertos del país, la posibilidad de aumentar los horarios de los aeropuertos. Hoy día tenemos 8 aeropuertos que funcionan con horario oficina y queremos ampliar eso y hemos propuesto también ideas al respecto.
modernizar la prestación de los servicios de tránsito aéreo para generar eficiencia en la operación y finalmente mejorar la conectividad y ampliar el acceso a las personas al transporte aéreo en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Helen, por las palabras. Eduardo, director, ¿cómo está? Un gusto. Bien, se ofrece la palabra a los parlamentarios. Ah, perdón. Faltan 2 invitados más. Está muy acelerado, ¿no? Hay estos dos. Sí. El primero. ¿Don Rodrigo Ananías? Sí. ¿Sí? ¿Don Rodrigo? Sí, ok. Tiene la palabra, don Rodrigo. Tiene la palabra, don Rodrigo. Bien, muy buenas tardes, señor presidente, por su intermedio a todos los asistentes. Mi nombre es Rodrigo Ananías, soy abogado, médico del derecho aeronáutico y estoy aquí en representación de Aerovías DAP, compañía aérea regional fundada en Punta Arenas en el año 1980 y muy conocida como o denominada como la línea aérea de la Patagonia. Algunos datos sobre Aerovías DAP para que nos conozcan. Aerovías DAP tiene una flota que está compuesta por aeronaves pequeñas y aeronaves más grandes. Las aeronaves pequeñas son 4, de 7, 8, 9 y 19 asientos, y las aeronaves más grandes son 9, que van desde los 75 a los 95 asientos. ¿Cuáles son las rutas que nosotros explotamos? A través de vuelos regulares desde Punta Arenas a Porvenir, Puerto Williams y Pampaguanaco en aviones pequeños, ya descrito, y también la ruta de Balmaceda, de Punta Arenas a Balmaceda en avión de 75 pasajeros. Hago presente que todas estas rutas y explotaciones de rutas son con subsidio o aporte fiscal. Además, Aerovías DAP explota vuelos no regulares o charters desde Santiago a ciudades del norte en aviones grandes que van entre 75 y 95 pasajeros y fundamentalmente para prestarle servicio a las mineras que contratan los vuelos para sus trabajadores. Y por último, vuelos no regulares o charter que a otros destinos como Puerto Natales, Cochrane y Antártica en aviones pequeños o grandes según sea contratado. ¿Cuál es el número de pasajeros que nosotros transportamos? Traje los datos de los últimos 3 años. En el 2022 se transportaron 123.000 personas, en el 2023 154.000 y en el 2024 otros 123.000. Esto representa, señor presidente, a menos del 1% de pasajeros transportados a nivel nacional. Y de ese universo, el 70% de esos pasajeros es a través de vuelos no regulares, charters, y solo el 30% a través de vuelos regulares. Dicho esto, señor presidente, debo partir por un comentario general acerca de lo que se está legislando y que es muy importante para nosotros. Aerovías DAP, por supuesto, que valora y comparte que se pretenda fortalecer el derecho de los pasajeros. Sin embargo, vemos con la máxima preocupación que por el afán de regular a las 3 grandes líneas aéreas, que son LATAM, Sky y JetSmart, y todos lo reconocen así, y se discurre y se discute sobre la base que son ellas las reguladas, de paso también se termine sobre-regulando y poniendo en jaque la viabilidad económica de las pequeñas compañías aéreas regionales, cuyo principal aporte al país es dar conectividad a las zonas extremas y aisladas. ¿Quién va a Pampaguanaco, señor presidente? ¿Quién? Aerovías DAP. Entonces, por otro lado, si para las 3 grandes líneas aéreas comerciales de Santiago, son todas ellas, sería difícil, complejo solventar los mayores costos regulatorios que van a implicar todas estas iniciativas, no obstante sus vuelos regulares, no obstante los millones de pasajeros que transportan, ¿qué queda entonces para las empresas aéreas de menor tamaño, que tienen que financiar sus vuelos con una cantidad ínfima de pasajeros, vuelos que en su mayoría son no regulares?
en donde no hay un vuelo siguiente para amortizar los costos, en donde muchas veces no hay ni siquiera vuelo de vuelta, porque es el vuelo de ida, van con pasajeros, pero en el vuelo de vuelta se viene vacío. Señor presidente, regular exactamente igual a quienes son esencialmente distintos es una injusticia y es contraproducente. No fortalece la industria aérea ni la conectividad, sino que las debilita. Es por ello, porque no solamente vengo a quejarme, sino que intentamos dar una solución, es que solicitamos respetuosamente una regulación diferenciada y proporcional. En concreto, que las nuevas exigencias, todas o algunas de ellas según se determine, se apliquen únicamente a compañías aéreas regulares que operen, o compañías aéreas que operen vuelos regulares con aeronaves de más de 29 asientos. ¿Por qué? Señor presidente, porque esto ya existe de alguna forma en el Código Aeronáutico. El artículo 133b, a la hora de sancionar las cancelaciones y los retrasos, sanciona las 3 horas para las aeronaves de más de 29 asientos y a las 4 horas para aeronaves de hasta 29 asientos. Otra diferencia que hace el Código Aeronáutico, establece una serie de cargas para los vuelos nacionales y exime de ellas a los vuelos internacionales, dada su disímil naturaleza, lo que está muy bien y nosotros lo aplaudimos. Pero esto demuestra que es perfectamente posible, pero por sobre todo justo, establecer también un tratamiento diferenciado dependiendo del tipo y tamaño de las compañías aéreas para no perjudicar así a las empresas aéreas menores. Es tan simple como eso. No estamos pidiendo un privilegio, señor presidente, estamos pidiendo algo justo. Dicho eso, señor presidente, quería enfatizar que Aerovías DAP realiza sus vuelos con subsidio, con la regla ley 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros y que se aplica precisamente para conectar zonas extremas aisladas. Aerovías DAP, señor presidente, no incurre en sobreventa de billetes de pasajes. Los reclamos que nosotros tenemos son contados prácticamente con los dedos de las manos. Y demandas judiciales de pasajeros ante tribunales, señor presidente, no tenemos ninguna. Paso al fin a comentar sobre las indicaciones. La indicación número 1, que establece el deber de fortalecer el deber de informar a los pasajeros el derecho a ceder su billete de pasaje. Señor presidente, estamos de acuerdo con la indicación. En la imagen insertamos la sección del sitio web de Aerovías DAP en que se permite ejercer este derecho, y desde que entró en vigencia, ya hace 3 años atrás, ha significado que la compañía reciba en promedio 1.000 solicitudes en este sentido al año, menos del 1% de sus pasajeros, y que han sido gestionadas absolutamente sin ningún problema. El proyecto original, que es una plataforma de cesión de billetes y de equipajes, sería de un altísimo costo para Aerovías DAP, tanto en su implementación como en administración, y que de nuevo no está pensada en función de una compañía aérea como la nuestra. Pues el perfil de pasajeros es distinto en aeronaves pequeñas que viajan con su mochila en las piernas o en vuelos charter donde los pasajeros pertenecen a una misma empresa. Ya se conocen y el precio de los billetes ha sido pagado por la empresa, no por ellos. Respecto a la indicación número 2, que aumenta el plazo de 7 a 10 días para dejar sin efecto unilateralmente la compra de billetes, señor presidente, estamos de acuerdo con esa indicación, pues el proyecto original, denominado mediáticamente Devuélveme mi pasaje, sería extremadamente gravoso para Aerovías DAP. En aviones pequeños, el que se retracten 2 o 3 personas significa que prácticamente se puedan estar sin volar un porcentaje significativo de los pasajeros, porque las líneas aéreas pequeñas, ¿no? Que no tienen la posibilidad, a diferencia de las 3 líneas aéreas más grandes, de poder vender los cupos que se produzcan. Y por ello es que tendría que realizarse el vuelo, aun cuando esto signifique una pérdida. Respecto a los comentarios a la indicación número 4, relativo al deber de transportar un equipaje mínimo consistente en un artículo personal con dimensiones mínimas. Señor presidente, aquí nuevamente se da la misma figura. Ninguna de las aeronaves de Aerovías DAP tiene la configuración para estos mínimos.
por lo que no se nos podría aplicar. Y eso que tenemos algunos aviones grandes. Pero ¿qué pasa con todo el resto de empresas aéreas dedicadas al transporte aéreo que no tienen esa configuración? Entonces, aquí se legisla, se discute, todo en función de las 3 líneas aéreas grandes, y resulta que el universo es mayor a ese. Otro comentario muy rápidamente, señor presidente, respecto al derecho de ser transportado de manera prioritaria ante una situación médica de urgencia debidamente acreditada. Esto va en contra de la normativa sanitaria. El Decreto Supremo número 83 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento para el servicio de transporte aéreo de personas enfermas o accidentadas, exige múltiples requisitos para garantizar la salud de esos pasajeros enfermos. Primero, una autorización sanitaria previa de la Seremía de Salud, instrumentos especiales, tripulación entrenada. Es decir, señor presidente, verdaderas ambulancias aéreas. Para nosotros la solución estaría en un protocolo nacional concordado entre las distintas autoridades que asegure que estos traslados se efectúen sin afectar la planificación operacional y, sobre todo, señor presidente, sin que esto signifique costos asociados para la compañía aérea, porque una de las normas, uno de los incisos de este proyecto de ley es que si el transportador se ve la necesidad de dejar a otro pasajero, de negarle el embarque a otro pasajero para darle la preferencia a un tercero, la compañía aérea tendría que ser multada y además indemnizar a ese otro pasajero. ¿Pero cómo? Si se le está obligando por ley a denegarle el embarque, ¿cómo se le va a sancionar? ¿Por cumplir una obligación? No le vemos sentido. Señor presidente, respecto a la cuota de billete de pasaje para zonas extremas a un precio fijo por razones de extrema urgencia, ya no sería por razones de salud, sino que por razones de extrema urgencia. ¿Quién define la extrema urgencia? Y el proyecto agrega, para estos efectos, el transportador podrá celebrar convenios con los gobiernos regionales o municipalidades de las ciudades ubicadas en dicha zona extrema. Señor presidente, no debiera ser al revés. No debiera ser fomentándose la normativa que existe al respecto, establecer la obligación de esas autoridades a celebrar convenios con los particulares, no que la iniciativa tenga los particulares, y esto es un deber del Estado. Por último, señor presidente, quisiera hacer una mínima referencia, con esto termino, al proyecto que establece multas que van desde las 300 a 500 UTM por una serie de infracciones. O sea, se parte desde los 21 millones de pesos. Lo que sería la sanción máxima para todas las empresas, que son 300 UTM, para las compañías aéreas, todas, grandes y también las chicas, sería el mínimo. Y por múltiples supuestos, entre ellos, uno que llama realmente la atención, que dice, en general, cuando se incurriera en cualquier otra conducta que perjudicare patrimonialmente al consumidor. ¿Pero qué es eso? Si a mí me atrasan una hora, me están perjudicando patrimonialmente, y por eso se va a llevar la compañía aérea de que se trate, grande o chica, una multa de 300 UTM, de 21 millones de pesos. Es absolutamente desmedido, desproporcionado. Con esto termino, señor presidente. Como conclusión, quisiera decir que muchas de las normas que aquí se discuten creemos que van a producir un efecto contraproducente, que en vez de favorecer a los pasajeros se le va a perjudicar por los efectos económicos, operativos y jurídicos que estas iniciativas conllevan. Y en segundo lugar, reiterar nuestra petición de que se estudie una normativa diferenciada y proporcional de acuerdo al tipo y tamaño de compañía aérea. He dicho, señor presidente, gracias. Gracias a usted, don Rodrigo. Ahora viene el último expositor, el señor presidente del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial, el señor Jorge Frey. Don Jorge, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer la invitación de la Comisión de Economía para poder comentar u observar las indicaciones sustitutivas formuladas por los diputados señor Espino, Durán y la diputada señora Weiss al texto de distintos proyectos de ley en discusión. Primero, presentar el Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y del Espacio, IDAE. El Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y del Espacio es una entidad gremial con personalidad jurídica sin fines de lucro que se fundó en 2013 y que agrupa más o menos unos 30 abogados
especialistas en esta rama del derecho. Sus fines son exclusivamente académicos y de promoción de la disciplina en el país, dedicándose principalmente a actividades como la organización de seminarios, cursos, congresos de derecho aeronáutico, para analizar aspectos jurídicos del transporte aéreo y de la aviación civil en general. Asimismo, este instituto mantiene vínculos de cooperación e intercambio con organizaciones similares de Europa y Latinoamérica. Y en tal condición hemos sido invitados en más de una ocasión al Congreso para opinar sobre los proyectos de ley relativos a la materia. Nuestros miembros son destacados abogados del mundo público, privado y académico. Y la opinión que podemos aportar no responde a intereses de ningún actor del mercado en particular, sino que trata de comentarios objetivos y científicos basados precisamente en la experiencia de nuestros asociados y en nuestro conocimiento de las regulaciones internacionales sobre la materia. Por lo mismo, seguimos con mucho interés y atención estos proyectos de ley que afectan a la actividad, procurando que se respeten los principios internacionales reconocidos en esta rama del derecho. En ese sentido, permítame hacer, señor presidente, un marco de análisis para insertar mejoras en el contrato de transporte aéreo, entendiendo que hay elementos o principios que deben guiar esta discusión. El contrato de transporte aéreo se encuentra regulado principalmente en el Código Aeronáutico, del título noveno. Así dice, por el contrato de transporte aéreo, el transportador se obliga, mediante una retribución, a trasladar personas, equipaje o carga de un lugar a otro por vía aérea y a entregarlos al destinatario. Desde el punto de vista doctrinal, el contrato de transporte aéreo se considera un contrato bilateral, ambas partes asumen obligaciones recíprocas, transporte versus pago, oneroso, hay una contraprestación económica, conmutativo, las prestaciones son determinadas desde el inicio, principal, tiene una vía jurídica propia sin depender de otro contrato y es nominado ya que está expresamente regulado en el Código Aeronáutico. En base a este marco y con la voluntad de introducir mejoras, especialmente en los derechos de los pasajeros, se han propuesto distintas iniciativas para su perfeccionamiento en los últimos 15 años. Y esto vinculado precisamente a la masificación de transporte aéreo. Por eso me remito a una presentación que hubo en la discusión de estos proyectos de ley, una presentación que hizo la Junta Aeronáutica Civil, que muestra precisamente el crecimiento sobre el 60% desde el 2014 al 2024 en el mercado doméstico. Y si uno puede proyectarlo más atrás, me atrevería a decir que el crecimiento exponencial comenzó el año 2006 con la introducción de modelos de aerolíneas de bajo costo. En términos de derecho comparado, como lo confirma el informe de la Biblioteca del Congreso, no existe una legislación extranjera donde se regule de forma tan detallada a nivel legal como lo que se están proponiendo las iniciativas en discusión. Cuestión que modera en parte la indicación sustitutiva que se nos ha invitado a opinar, pero igualmente implica una sobreregulación. Ahora, si uno mira los diagnósticos de la industria de transporte aéreo por distintos expertos, cito el informe de Claudio Agostini del año 2006 y de la Fiscalía Nacional Económica, entre otros. Chile tiene un sistema de transporte aéreo abierto, con políticas de cielos abiertos, donde se aseguran altos estándares de seguridad, lo que ha llevado a una masificación del transporte aéreo y que me atrevo a afirmar con tarifas aéreas más baratas en términos comparados. Pero estos estudios que yo estoy citando mencionan que el problema del transporte aéreo es profundizar y mantener la competencia, especialmente en el mercado doméstico. Muchas de las medidas que se han adoptado desde los años 90 a la fecha han ido en esa dirección, aumentar la competencia en el transporte doméstico. Y si uno mira las cifras y la experiencia en Chile, Chile ha tenido avances importantes en eso. Solo quiero mencionar que el año 2006
el operador principal concentraba el 74% del mercado doméstico. Actualmente solo el 61%. Y ya no solo es un desafiante, sino dos operadores. Chile ha adoptado una política de abrir su espacio aéreo sin favorecer a una empresa en particular, sin proteger a una línea de bandera, como ocurre en otros países. Y de hecho somos uno de los pocos países en el mundo que tiene el cabotaje abierto desde el año 2011. Cualquier operador internacional puede venir a Chile y operar el mercado doméstico. Entonces, todos los expertos plantean que para profundizar la competencia y mantener el nivel de competencia que requerimos, se necesita que los desafiantes tengan bajas barreras de entrada, bajos requisitos para que cualquier aerolínea pueda servir el mercado doméstico. Mayor competencia asegura bajas tarifas aéreas y una mejor calidad de servicio. Y según ese marco, debemos entender que establecer estas regulaciones puede, sin querer, generar efectos no deseados como favorecer a los incumbentes, no a los desafiantes. El incumbente traspasa a precio esta mayor regulación, nada más. El entrante debe hacer un esfuerzo mayor para cumplir todas estas exigencias. Por tanto, una primera conclusión general es que establecer estos requisitos adicionales en el contrato de transporte aéreo y sobre todo rigidizar su regulación facilita o puede facilitar sin querer a los operadores que actualmente sirven las rutas domésticas y podría generar una alza en los precios o reducir las posibilidades de establecer tarifas menores. El mercado de transporte aéreo necesita incentivos para profundizar su competencia, no disuasivos. Y las normas que pueden estar proponiéndose van en la dirección de sobreregular y sobreexigir a los operadores. Señor presidente, quiero plantear otro punto que mencionó el colega Ananías, analizar el ámbito de aplicación. La norma que se están proponiendo modificar tiene que considerarse que el ámbito de aplicación se extiende a todas las empresas de transporte aéreo, regular y no regular. Entiendo que los parlamentarios están pensando en regular las líneas aéreas de transporte regular, las líneas que sirven, que generalmente ofrecen sus tarifas y venden sus servicios regularmente. Pero tome atención que esto va a afectar a los charters aéreos o taxis aéreos, que en muchos casos las condiciones de la aeronave son diferentes a las que se tienen en perspectiva, o derechamente no se puede aplicar físicamente a ese tipo de aeronave. Lo mencionaba el colega Ananías. Sin embargo, es importante recalcar que es necesario profundizar lo que es la transparencia, la información y la evaluación de las normas ya modificadas. Producto de la masificación del transporte aéreo, ha habido una presión por mejorar los derechos de los pasajeros, qué duda cabe, la calidad de servicio y la transparencia. Y en ese punto el Código Aeronáutico ha vivido modificaciones en esa dirección desde el 2010 en adelante. Y la más profunda fue recientemente el cambio del 2022. Un buen resumen de todos esos cambios se cuenta en la presentación que hizo la Junta Aeronáutica Civil. Un punto donde debe profundizarse es precisamente la información de las normas actuales y el mejor acceso a los canales de denuncia y reclamo. Para fortalecer los derechos de los pasajeros, quizás no debe pensarse en nuevos derechos, sino justamente en fortalecer la información de las reglas y las cláusulas contractuales y asegurar que el pasajero reciba la información al momento de celebrar el contrato de transporte aéreo y tenga muy claro cuáles son los canales de reclamo y denuncia para exigir las compensaciones. Actualmente tenemos indicadores de cancelaciones de vuelo y puntualidad que son superiores al comparado internacionalmente. Me remito nuevamente a las cifras y la presentación de la Junta Aeronáutica Civil. Y creo, o consideramos como instituto, que mejorar los sistemas de información no requiere más cambios legales, sino materias de gestión y sobre todo una evaluación
de la aplicación de los cambios normativos que se han aplicado tan solo hace pocos años. El mercado de transporte aéreo en el mundo y luego en Chile se masificó por la incorporación del modelo de low cost o bajo costo. Y precisamente este sistema de transporte requiere claridad de información, mayor transparencia, pero también flexibilidad para ofrecer alternativas de pasaje para que de esta forma se puedan entregar tarifas más bajas y variables. Regular y exigir, por ejemplo, número, dimensión de maletas, solo limita o afecta la posibilidad de que esas líneas aéreas puedan ofrecer tarifas variables y menores, y de esa forma puede haber más competencia, pueda servir rutas domésticas, por ejemplo, servir rutas que actualmente no se sirven, que es interregionales, y en concreto pueden impactar la posibilidad de que ellas puedan ofrecer esos servicios o esas tarifas. Señor presidente, si me permite solamente hacer algunos comentarios específicos sobre las normas propuestas en discusión. La indicación que modifica el artículo 131 bis, consideramos que va en la dirección correcta y sugerimos agregar precisamente que una institución como la JAC informe al Congreso y públicamente sobre la evaluación de las modificaciones a las normas ya realizadas, entregue indicadores de desempeño públicamente y posiblemente pueda evaluar satisfacción de los pasajeros. Respecto a la modificación del artículo 131 ter, nos parece que carece de una evaluación rigurosa sobre una modificación que recién se ha comenzado a aplicar desde hace 3 años. Aumentar el plazo no va a modificar la conducta ni hacer más extenso el uso del derecho, sino precisamente tener otros instrumentos de gestión, transparencia o acceso lo podrían facilitar. Respecto a la modificación del artículo 132, me parece que tiene un problema de técnica legislativa, ya que lo que propone es hacer exigible una norma legal que debe aplicarse. La ley 20.422 constituye, por tanto, una norma vigente que debe aplicarse y no es necesario que otra ley la cite. Me parece que es un cambio inocuo o innecesario. Y la modificación del artículo 134, por un lado, es precisamente una sobreregulación que afecta a los desafiantes y se aplica a todo el transporte aéreo, generando los efectos que hemos descrito en la primera parte de esta presentación. Y segundo, si se desea sobreregular el contrato de transporte aéreo, estas normas deberían ser de rango administrativo y no legal, por lo cual la norma podría precisamente entregar a un órgano administrativo como la Junta Aeronáutica Civil la competencia para que pueda regular las especificaciones del transporte de animales de equipaje. Por su intermedio, señor presidente, nos permitimos sugerir que el Código Aeronáutico pueda ser perfeccionado, pero no en esta materia. Creemos que, en buen chileno, aquí se rasca donde no pica. Se regula, se legisla materias que no son esenciales para modernizar el sistema aeronáutico. Permítame sugerir materias que son importantes y que requieren una revisión. La prescripción de 1 año para las acciones que surjan por accidentes aéreos, que se regula el artículo 175 del Código Aeronáutico. Claramente es una limitación que no se condice con las reglas generales de prescripción. La gobernanza de la autoridad aeronáutica. La independencia de los órganos que investigan los accidentes e incidentes aéreos, la relación entre los aeródromos y las ciudades y los pasajeros disruptivos. Estas son materias que el Instituto ha analizado, ha estudiado, ha hecho seminarios al respecto y gustosos a través de nuestros profesionales podemos aportar en la discusión y análisis por parte del Parlamento, como se ha realizado en distintos foros académicos. Por su intermedio, señor presidente, agradecer la oportunidad de haber presentado estas ideas. A usted, don Jorge, y así también a todos los invitados que nos acompañaron. Voy a pasar la palabra a los diputados. Diputado Winter. Presidente, yo todavía no me adecuo al nuevo sistema. No están las presentaciones todavía disponibles para nosotros, ¿cierto? Ya, es que no estoy en el WhatsApp. No sé qué significa en el sistema. No se refieren al capitalismo. Ah, ya, ok.
Ok. Voy con las preguntas. Primero quisiera preguntarle al director de CERNAC, agradecerle su presentación y preguntarle, solo para saber, si usted fuera juez, ¿cree que alguno de sus fallos podría ser distinto en un mundo con el punto 3 de esta ley y sin el punto 3 de esta indicación sustitutiva, perdón? O sea, si la modificación del 132 hace alguna diferencia en el mundo del derecho o en realidad ninguna. ¿Ya? Y la siguiente pregunta es en conjunto para el señor Ananías y el señor Frey, porque ellos nos proponen distinciones que parecieran ser relevantes, al menos para ustedes. Vamos a ver si una vez evaluada. Pero en el caso de DAP, yo he viajado en DAP, fui a Tierra del Fuego, pero estuvo difícil igual. Era como... ¿Ah? Lo que pasa es que usted argumenta dos cosas que son distintas, y usted de hecho lo hace explícito al final de su presentación. Una cosa es la conectividad que genera esta empresa, que podría ser importante, bueno, que es muy importante para los habitantes de aquella región y para el país, o sea, un sentido social o público, como se le quiera llamar. Y otra cosa es el tamaño de la empresa. Si es necesario hacer las dos distinciones para que esta ley pueda tener una aplicación más eficiente, o si con una basta. Porque en el caso del sentido de conectividad, yo imagino que eso no está reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. Entonces tendríamos que crear una figura, ¿cierto? No sé si me voy a entender con la pregunta. La idea del tamaño de una empresa es algo que legislativamente podemos hacer de manera fácil, ¿no? De hecho, nuestro ordenamiento jurídico reconoce distinciones por tamaños de empresas para hacer múltiples cosas. Pero que una empresa tenga un sentido social por una determinada misión distinta a otras, como por ejemplo, ¿quién va a Pampa, Guanaco? Es algo que me costaría más redactarlo para la ley. Por eso pregunto. Y en el caso del señor Frey, usted nos propone la distinción entre lo regular y lo irregular. Justo andaba sin lápiz, entonces por eso lo pregunto. Si nos podría graficar qué es lo que tendríamos que poner en la ley según su visión para que se corrija ese vicio. Muchas gracias. Diputado Hernández, gracias. Disculpen. Sí, gracias, presidente. Yo, primero que todo, me gustaría preguntarle al director de CERNAC, así como decía el diputado Viente, que usted sería, si era el caso que fuese un juez. Pero sí, el CERNAC tiene un termómetro respecto a los reclamos que hay de aerolíneas. Yo entiendo que usted tiene que estar de acuerdo con el proyecto porque es una indicación que además está a favor del Ejecutivo. Pero si usted, con los datos que maneja, si usted tuviera que presentarnos datos respecto a reclamos de los usuarios, respecto porque no le dejaron subir una maleta, respecto porque no le dejaron subir enfermo, respecto porque cuántos datos de esos tiene, para ver si tenemos suficientes datos respecto a aquello. Y por el contrario, puede ser cosas que usted reciba reclamos que nosotros no estemos viendo. Y que ahí sí podría hacer sentido, ¿cierto?, alguna modificación de ese tipo. Eso me gustaría decir como primero y solo como pregunta. Y luego como reflexiones que aquí se colocan sobre la mesa, cosas que hemos hablado y que yo las he abordado en esta comisión como preocupación. Lo que ocurre con las zonas extremas, la conectividad en mi región, al igual que en Magallanes, depende muchas veces de aerolíneas de menor tamaño. Eso ocurre sobre todo con la provincia de Palena, con pasajes que son subsidiados. Y también el foco de la importancia de las operaciones. Si finalmente la gente se enoja, ¿cierto? Y lo voy a volver a repetir, a mí me tocó el otro día ir a hacer, estaba en Chiloé, para hacer el aeródromo Mocopulli, para denunciar que en este presupuesto no está contemplada la extensión horaria del aeródromo Mocopulli en Chiloé, que abre a las 8:30, cierra a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces no pueden haber vuelos más tarde ni más temprano, no pueden haber más operaciones, no pueden haber más vuelos por esa limitante. Entré al aeródromo, me cuesta decirlo, aeródromo, y habían 2 vuelos, los 2 suspendidos por lluvia. Una lluvia copiosa en nuestra región. Pero ambos suspendidos. Entonces la gente se enoja con la aerolínea,
pero en realidad la culpa es de la operación porque no están los instrumentos, está la visibilidad, nosotros no teníamos un hoyo en la pista. Entonces ahí es donde tenemos también una tecla que tocar y que nos olvidamos. Entonces la gente, claro, tiene una molestia porque le cancelaron el vuelo por temas de seguridad. No es lo mismo, de nuevo, en la industria de los aviones que a los buses, ¿no? Entonces ahí yo creo que también hay algo que hay que abordar con urgencia, porque mientras más operaciones podamos tener, van a llegar más gente, van a tener más turistas, las operaciones funcionen bien. Lo que pasa en el aeropuerto de Santiago, la gente está choreada porque tiene que caminar 5 cuadras, porque se atrasa el vuelo por los pájaros. Entonces, ahí yo creo que hay temas que solucionar que son, a mí me parecen más urgentes que muchas de estas cosas que se proponen. Eso, presidente. Director. ¿El diputado mayor también? Ah, perfecto. Disculpe, director. Muchas gracias, presidente. Presidente, han dicho que dice que no hay cena que sea gratis, digamos. Aquí hay un tema que están legislando un proyecto que va a encarecer los pasajes, de todas maneras. De todas maneras. Y eso va a bajar, ya decía aquí, 0% entre enero y agosto, 11% entre 2010 y 2019. Es un crecimiento importante. España, 4,2. Claro, tienen low cost. Entonces, aquí estamos matando los low cost. La posibilidad de low cost en Chile, con esto, va a morir. Y además, con el costo de aumento de pasaje, porque, claro, si las empresas aeronáuticas no son el hogar de Cristo, no van a llegar gente gratis, van a subir los pasajes nomás, ¿cierto? Y al subir los pasajes, por el costo del equipaje, que es un mínimo, y eso va a significar, digamos, un costo a todos los que van a volar. El que vaya con la cartera, o el que vaya con una maleta grande. Por lo tanto, creo que aquí hay que ver si el tema del pasaje va a incluir la tasa de embarque, que la tasa de embarque es bastante más cara, digamos, incluso que el pasaje. A veces se paga más caro la tasa de embarque que el pasaje, digamos, depende del lugar. Ahí habría que ver efectivamente si podemos meter mano en ese tema para bajar el precio incluso más. ¿Y por qué le vas a prohibir a la persona? Hoy día está regulado por las tarifas entre una aerolínea y otra. Si yo quiero llevar una cartera, pago un pasaje X. Yo quiero llevar más, pago un poco más, ¿no? Y si compro con mucha anticipación, pago más barato todavía. Bueno, esa es mi libertad. Pero aquí estamos cercenando esa libertad. Y estamos dejando a los más chicos, comparado con los grandes, los vamos a hacer quebrar. Entonces, por eso digo, no hay cena gratis. Digamos, aquí vamos a legislar algo que después va a afectar a los incipientes, a los que quieren empezar a crecer, ¿ya? Como aerolíneas incipientes, y los vamos a matar de raíz. Entonces, ¿estamos trabajando para las grandes empresas? No, yo creo que al consumidor hay que dejarlo más libre, veamos cómo bajamos la tasa de embarque, y creo que por ahí tiene que ser lo más importante. Yo le preguntaría al director de SECNAC, mire, si existen reclamos en relación con la accesibilidad al derecho de endoso. Yo creo que partamos por ahí, si efectivamente hay muchos reclamos con esto o no. No creo que haya grande cantidad de reclamos de eso. Entonces, el sistema está funcionando bien por el tema del endoso. Entonces, dejemos que el mercado funcione, que haya más líneas aéreas pequeñas, ¿ya? Para que puedan competir. Y abramos los cielos para que puedan ir desde, no sé, y vayan a ciudades más chicas, digamos, y que puedan llegar en avión y tener low cost, como está sucediendo en Europa. Ya, porque están cayendo las cosas, estoy hablando mucho. Ya, eso es todo, presidente. Gracias. Diputado Manuel. Gracias, presidente. Tenemos creo que una constante, porque cada vez que se proponen proyectos que vayan en beneficio del consumidor, de la gente, en alguna materia el discurso evidentemente es que van a subir los precios, y otras veces que va a haber desempleo. Y finalmente lo que terminamos con eso es cerrando los debates en situaciones que describen muchas veces situaciones de abuso. Yo quiero aprovechar también que está por su intermedio, presidente, la gente de las aerolíneas, y con mucho respeto. Yo creo mucho en el mundo privado y creo que su rol es fundamental y el crecimiento económico es fundamental.
pero acá lo que nosotros vemos, y estos proyectos nacen fundamentalmente de un descontento ciudadano. Entonces, de repente escuchar de repente a algunos parlamentarios o algunos o a la industria, pareciera de verdad que ese descontento que uno vive todas las semanas cuando viaja no existe. O sea, como que no hay, que todo es perfecto, o sea, todo funciona de manera perfecta. Y la verdad no es así. A la gente, cuando hemos planteado estos proyectos de ley, es impresionante cómo a la gente le hace sentido, cómo es del sentido común que existen una serie de situaciones que parecieran que son de abuso, esa es la palabra. Entonces, lo primero, presidente, es que con mucho respeto a la industria, también creo que en algún minuto sería importante el poderse hacer cargo también del malestar ciudadano que puede existir en diversas materias. Probablemente, al no haber mayoría en esta comisión ni en el Congreso, este proyecto de ley no termine siendo ley. Pero sí me gustaría que pudiésemos avanzar en algunas materias. Yo la indicación que se presentó a mí no me gusta, porque no es que cambie una parte del proyecto, es decir, por ejemplo, en el retracto no es que nosotros dijéramos, mire, vamos a pasar de 8 horas a 24 horas o a 36 horas o a 48 horas antes del vuelo, que uno pudiese decir, mire, eso genera una modificación, o sea, no es lo que queríamos, pero logramos un poco más para la gente. La indicación lo que hace finalmente es que transforma completamente el proyecto, o sea, es un proyecto que yo creo que no va a cambiar sustancialmente nada. Como bien decía por su intermedio el diputado Winter, finalmente las normativas que vendrían en la indicación sustitutiva dice relación alguna más bien con situaciones que ya existen, porque poner en la ley, no creo que sea necesario poner en la ley que las aerolíneas no tienen que hacer discriminación arbitraria, porque la discriminación arbitraria ya eso está ya consagrado en nuestros máximos textos del Estado. Entonces, evidentemente, creo que por lo menos la discusión en particular, vamos a tratar de insistir, quizás buscando construir un acuerdo, no en el punto original, recogiendo muchas de las situaciones, porque tampoco nosotros queremos perjudicar a los usuarios, tampoco queremos perjudicar a la industria, no es nuestro afán que a la industria le vaya mal, nosotros queremos que a la industria le vaya bien, pero creemos que es importante hacerse cargo también de ciertas situaciones que son percibidas por la ciudadanía de manera que se sienten pasados a llevar. Solamente, por último, preguntarle para su parecer respecto de cuál es al director del CERNAC, cuáles son las implicancias concretas para la gente que tendría este cambio normativo, más allá de la información, porque evidentemente la información, siempre tener más información va a ser positiva, pero no, y creo yo que hay que aprobar todo lo de la información. Sería ridículo no aprobar la información, pero sabemos que a veces contar solo con información no es el espíritu de este proyecto, o sea, este no es un proyecto de más información para la gente. Así que eso, presidente. Diputado Manucheri. Bien, director de CERNAC, ¿a quién más le hicieron preguntas? A señor Frey y a señora Añas. Ya, entonces vamos a partir porque tuvo más preguntas y de ahí vamos completando. Y luego de eso votamos la idea de legislar del proyecto, si no me equivoco, Álvaro. La indicación, perdón. Diputado, pongámoslo ordenado. Si tuvo, espero que diera la palabra. Diputado Mateson, por favor, que se va. No, dar una opinión. Gracias, presidente. Perdona el inconveniente, ¿no? Sinceramente, después de escuchar a las personas que expusieron y que han expuesto antes en otras sesiones,
yo creo que este proyecto no produce ningún efecto positivo en el consumidor, sinceramente. Las modificaciones que pueden realizarse mediante él no tienen un efecto positivo, diría yo, en el consumidor. Y algunas modificaciones son tan leves o de un efecto tan limitado que en realidad uno podría decir, sí, la voy a aprobar, pero con el fin de hacer un punto político, no sé, o crear una expectativa en la población que no vale la pena. Uno generalmente con este tipo de proyectos crea expectativas que después no se cumplen y la gente termina quedando más desilusionada y al final la crítica llega a este Congreso, no llega a otra parte. Y por último, hay ciertos articulados, modificación de articulados que sencillamente van a provocar un alza en los pasajes. De partida, esto de exigir el poder transportar un equipaje de 45 centímetros de alto, 35 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho, va a provocar que, por ejemplo, en alguna línea aérea desaparezca la tarifa básica. Y va a partir, en vez de tener 4 tarifas hoy día, van a existir 3 tarifas. Y hay mucha gente que viaja por el día o viaja de un día para otro y lo hace simplemente con una mochila porque le es suficiente. Y eso es lo que está considerado en la tarifa básica de una línea aérea. Y también, por otra parte, que yo pienso que va a perjudicar a las líneas aéreas más pequeñas, las líneas aéreas regionales como la de mi región, ¿no es cierto?, que tiene un tiempo de funcionamiento que es apreciable, que ha ido creciendo sistemáticamente o progresivamente, muchas veces con algunas dificultades, pero que hoy está en un buen pie. ¿No sería bueno que esta línea aérea tendiera a desaparecer o que perjudicara, por último, a los pasajeros regionales que se desplazan en tramos cortos y para los cuales ya es un sacrificio económico el poder hacerlo? Así que sinceramente le diría yo, presidente, que por lo menos por mi parte no estoy dispuesto a aprobar el proyecto. Si se quiere profundizar, por ejemplo, en la modificación del artículo 131, podríamos presentar un proyecto entre todos, ¿no es cierto?, que posibilite, digamos, que el consumidor esté mucho mejor informado, pero ya sería otra idea matriz. Gracias, presidente. Bien, ahora sí estamos contra el tiempo, son las 7:23, a las 7:30 termina nuestra comisión, es decir, vamos a dar las palabras y luego de eso votamos las indicaciones y después el legislar. Y el acuerdo para solicitarle a la señorita de Conadecos que nos envíe por escrito la indicación. Acordado. Ya, entonces, director. Ya. Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a tratar de ser breve. En primer lugar, como Servicio Nacional del Consumidor, nosotros, como ya lo dijimos, respaldamos esta indicación sustitutiva. Sin embargo, obviamente, también lo dijimos, es un texto que consideramos base para poder seguir profundizando. En ese sentido, nosotros también estimamos, que es una indicación moderada desde el punto de vista de que podrían perfectamente abordarse otros aspectos. Ahora bien, considerando las cuatro disposiciones que se modifican y que en definitiva son objeto de esta indicación sustitutiva, en rigor, la que puede representar quizás una discusión más amplia tiene que ver fundamentalmente con el equipaje mínimo exigido. Toda vez que estamos hablando en el caso de la cesión o endoso, estamos hablando de información que por lo demás está respaldada también en la Ley de Protección al Consumidor como el deber de todo proveedor de entregar información veraz y oportuna. En segundo lugar, respecto del tema del retracto, es un tema de plazo, incluso la propia industria está de acuerdo respecto a aquello y por lo tanto la regulación sustantiva ya está en el Código Aeronáutico. Por otro lado, respecto de lo que tiene que ver con la discriminación arbitraria, y ahí por su intermedio, presidente, respondo la inquietud del diputado Winter, evidentemente eso
nosotros entendemos que siempre será positivo que toda referencia a inclusión, a no discriminación arbitraria tenga un rango legal. Sin embargo, hay disposiciones, hay textos, digamos, que hacen referencia a la inclusión y no discriminación de personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida. También está la disposición expresa en la Ley del Consumidor respecto de no discriminar arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios. Por lo tanto, la integración ya podría hacerse con el desarrollo del derecho del consumidor respecto de cualquier situación que se presente. En ese sentido, reiterar, presidente, que a nuestro juicio toda la regulación sustantiva de los derechos que aquí se discuten, cesión de pasajes, retracto, la posibilidad del transportador de rehusar a un pasajero por razones de seguridad, higiene, otras condiciones, o transporte de equipaje o de animales, ya está sustantivamente regulado en el Código. O sea, las situaciones que se han expuesto acá por su intermedio, presidente, ya podrían producirse ahora. Yo creo que, si me permite, presidente, el problema tiene que ver también con algunos espacios que creo de mejora muy importante, y también se lo ha planteado algunos también empresas con las cuales nos hemos reunido, tiene que ver con algunos ámbitos de opacidad, de información al consumidor. Si uno ve, por ejemplo, las razones por las cuales los consumidores reclaman, aparte de, obviamente, temas de cancelaciones, suspensiones y postergaciones de vuelo, tienen que ver con la atención en los aeropuertos, o sea, digamos, atención de postventa, tiene que ver con sobreventa de pasajes, cuestión que está regulada en la Ley del Consumidor, está en la ley. Es decir, pérdida o, digamos, extravío o daño en el equipaje, etcétera. Son cuestiones que, por lo demás, todo lo que tiene que ver con derechos de los consumidores ya están sustantivamente considerados tanto en la Ley del Consumidor como en el Código Aeronáutico. Y tiene que ver con un esfuerzo también, si me permite, presidente, por su intermedio, de la industria también, en entregar mayores condiciones para que los consumidores, en una industria tan sofisticada como la aérea, y en que los consumidores quizás en muchas ocasiones dan por hecho ciertas situaciones, que se entregue información adecuada de cada situación que se vaya produciendo, de manera tal de que los consumidores al momento de comprar tomen mejores decisiones, y cuando pase algún incidente que puede ocurrir como en cualquier industria, los consumidores sepan a qué se debe esa situación. Tenemos muchos reclamos de consumidores que ante una suspensión, dice el personal en tierra, y no nos dice nada, no nos da ninguna respuesta, y bueno, evidentemente que yo creo que la industria sabe, digamos, la respuesta que tiene que tener frente a ese tipo de cosas. Desde el punto de vista de los reclamos y datos, nosotros estamos en disposición de entregar esa información a la Comisión. Sin embargo, siendo un mercado sofisticado de alta simetría, puede que los reclamos no necesariamente den cuenta de todos los problemas que existen. La gente puede no saber la existencia de la cesión, del endoso y del retracto. De hecho, tenemos muy pocos reclamos respecto de eso, y yo creo que más bien se atribuye a la circunstancia de que la gente en general no sabe que goza de este derecho, porque toda la regulación está muy establecida en la ley. Y desde el punto de vista de las implicancias de este cambio, es lo que ya decía, presidente, por su intermedio. Es decir, es una reforma moderada que siempre será bueno fortalecer la información, será bueno aumentar los plazos para que los consumidores puedan ejercer su derecho, decretar legalmente también acá temas de inclusión, de no discriminación arbitraria, pero se podrían eventualmente integrar muchas materias desde la disciplina de protección al consumidor. Y por último, decir que hay algunas situaciones que se pueden presentar que pueden escapar de una relación entre un proveedor y un consumidor. Si, por ejemplo, hay pasajes aéreos que compra una empresa respecto de otra empresa que es el transportador aéreo, bueno, no estamos necesariamente en presencia de una relación de consumo. Y eso evidentemente rige el Código Aeronáutico como primera. Si hay una empresa minera, por ejemplo, que compra pasajes aéreos y tiene como principal proveedor a un determinado digamos, eso podría quedar perfectamente fuera del margen de la Ley del Consumidor y está regido por el Código Aeronáutico. Gracias, presidente. Gracias, director. Vamos a prorrogar 5 minutos, ¿les parece? Para terminar de escuchar a... ¿Sí? Bien. ¿Cuánto, perdón? ¿Con 10 minutos alcanzaremos? 10 minutos. 10 minutos. Prórroga 10 minutos. Para que no nos corte la transmisión. Bien. Don Rodrigo. Sí, señor presidente, muy breve, referente a la pregunta formulada por el diputado Vinter, que me parece una pregunta muy, muy pertinente.
Debo responder lo siguiente. No, en ningún caso la solicitud de un tratamiento diferenciado dice relación por las rutas que explotan. Tal como lo expresé en mi exposición, la idea que se nos ocurrió, porque es difícil, es muy difícil, ¿qué tratamiento diferenciado y a quién? Es difícil. La propuesta que se nos ocurrió es a aeronaves que realicen vuelos no regulares, que operen vuelos, que estas nuevas regulaciones, rijan para operadores que realicen vuelos regulares en aeronaves de más de 29 asientos. Regulares y en aviones más grandes, no tan chicas. Y ahí quedarían afuera los vuelos realizados en aviones pequeñas, cualquiera sea la ruta que exploten, sea en una zona extrema, en zona aislada, no creo que haya que hacer diferencia en ese sentido. ¿Perdón? Hay un grupo de 7 u 8 aeronaves que van desde los 75 a los 95 asientos. Pero esos realizan vuelos no regulares. Son contratados por mineras y hacen vuelos al norte. Entonces, se van con mineros al norte, se vuelven vacíos. Pero tal como acaba de decir el director de CERNAC, no cabe dentro de la regulación de la Ley de Protección al Consumidor porque es un contrato entre privados. No son los pasajeros los que cada uno compra un billete. No son billetes que están a disposición del público y que cualquiera puede comprarlo. Es un paquete cerrado. Entonces, por ejemplo, permitir el devuélveme mi pasaje totalmente de manera discriminada significaría que a un vuelo no regular que contrate un grupo de amigos, por ejemplo, para ir a un partido de fútbol y que se arrepientan porque un partido, estos partidos con ida y vuelta, que en la ida les vaya muy mal y no quieran hacer la vuelta, el retraso. Entonces, ¿y qué pasa con esa empresa que ha puesto toda la logística, ha puesto el personal, el mantenimiento y deja sin efecto el vuelo por parte de los pasajeros? No sería justo. Sería catastrófico para la empresa que realiza el vuelo no regular. Por eso la importancia de distinguirlo, pero no es por la ruta. Eso, señor presidente. Solo precisar primero, en respuesta a la pregunta del diputado Winter, precisamente el artículo 96 distingue lo que es los vuelos regulares de los no regulares. Los regulares son aquellos realizados en forma continua, sistemática, de acuerdo a condiciones prefijadas, tales como itinerarios y horarios. Los demás son no regulares. Ahora, también dentro de eso hay una serie de condiciones que pueden haber vuelos regulares como los que tiene Aerolíneas DAP, otra línea aérea o cualquier otro incumbente que quiera servir un vuelo interregional que también se le aplica. Por eso hay que distinguir el ámbito de aplicación, la forma y si esta sobreregulación va a estar en sede legal o en sede administrativa. Si me permite, señor presidente, responder a lo que planteaba el diputado Bernales respecto a la situación también que era lo que nosotros mencionábamos. Mejorar la gobernanza del sistema aeronáutico es un elemento muy relevante para que este funcione tanto en su infraestructura como el sistema aeronáutico en su conjunto, y eso requiere una atención importante. Don Jorge, don Rodrigo, a cada uno de los que ha venido, don Eduardo, ¿cierto? A Helen también, director. Vamos a pasar al tiempo de votación y le voy a dar la palabra a Álvaro para que haga la oración. Presidente, ahora pondremos en votación la indicación sustitutiva, o sea, que sustituye el texto íntegro del proyecto del R fundido por la indicación sustitutiva que se ha estado discutiendo en esta sesión y en la sesión anterior. Quedarían todos los proyectos refundidos y habría que trabajar sobre eso y volver a reunirse, no sé, complicado. Ya. En votación, presidente, vamos... No, diputado. A ver, déjeme precisar algo. Esta es una indicación sustitutiva. Las indicaciones, en virtud del artículo 274 del reglamento, se pueden presentar, ya sea formular, tanto durante la discusión general como en la discusión particular. Y como estas, pero se votan en la discusión particular, salvo la indicación sustitutiva total, porque no es parcial, de todos los proyectos que se puede votar en la discusión general o en la discusión particular. Y lo que estamos haciendo nosotros es votar una indicación sustitutiva total en la discusión general. Eso es.
No, no, hay que votar la idea de legislar. De los 10 refundidos. Claro, y ahí si votamos, si se rechaza ahora y votamos la idea de legislar y se aprueba la idea de legislar, pasamos a la discusión y votación particular de todos y cada uno de los proyectos. No, vamos a poner en votación, reitero nuevamente, la indicación sustitutiva. Ya. Ya, pida la palabra para que quede con... Solo para claridad absoluta, señor secretario. Vamos a votar la indicación sustitutiva. Si la indicación sustitutiva se aprueba, vamos a trabajar sobre la indicación sustitutiva. Y si la indicación sustitutiva se rechaza, procede votar el paquete de refundido en general. ¿Eso es? No. Si se aprueba la indicación sustitutiva, trabajamos sobre esa, pero hay que votar después la idea de legislar de las mociones. Hay que votar la idea de legislar, independientemente de la indicación sustitutiva. ¿La idea de legislar? No, la indicación sustitutiva. También hay que votar en general el proyecto. O sea, la idea de legislar. Igual, o sea, se rechace o se rechace o se apruebe la indicación sustitutiva, igual hay que votar la idea de legislar. No sé si le queda claro, diputado. Es que ya está aprobado. Diputado Inter tiene la palabra. Primero, supongo que en cualquier caso la idea de legislar sería a la refundición general. Perfecto. Segundo, me imagino que una eventual aprobación de la indicación sustitutiva no excluye que se continúa tramitando y que se le pueden presentar indicaciones. No, pero nada queda por aprobado. Efectivamente. Nuevamente. La indicación sustitutiva, ¿qué es lo que hace la indicación? Reemplaza la totalidad de los textos de los proyectos y se trabajaría sobre esa indicación sustitutiva que pasa a ser el texto. Queda como el texto base. Eso es independiente a la votación general de la idea de legislar, que viene después. ¿Ah? No, pues es que esto... Ya. Presidenta, entonces ya entendieron los diputados. Así que, ya, vamos a poner, presidente, para que haya claridad, en votación la indicación sustitutiva, o sea, que reemplaza la totalidad de los artículos de los proyectos refundidos. ¿Estamos claros? Estamos claros. Presidente, en votación. En votación, se inició la votación. Por favor, voten todas y todos los señores diputados en votación la indicación sustitutiva. ¿Han votado todas y todas los señores diputados? Diputado Zafirio. Diputado Borges. ¿No está? Ya. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Presidente, ¿usted me da la orden? ¿Han votado todos? Finalizada la votación. ¿Quién? ¿Cómo? Ay, no está no aparece en el sistema. Ya. Voy a cancelar. ¿Ah? Sí, pues lo pusimos. A ver, entonces tendríamos que cancelar la votación. Vamos a hacer la votación, voy a registrar el sistema. Ya, para registrarlo de nuevo en el sistema, ya. Regístrate a Zafirio, al diputado Zafirio, perdón, por el diputado. ¿Ahora está fuerte? No. No, porque nos falta training, ya. Ahora. Déjeme sacar a Borges. ¿Borges no está? Está Borges, no, déjalo igual por si aparece. No lo saqué. Por si aparece. No, porque no va a aparecer como que está en el top. Ya, ahora sí. No es culpa de nosotros. Ya, dale, No, porque... ya. Nuevamente, vamos a poner en votación la indicación sustitutiva de todos los artículos. ¿Ah? Sí, estamos listos. Ya, voy a iniciar la votación.
Ya, en votación, la indicación sustitutiva, para que voten todas y todos los diputados, por favor. Estamos en periodo de programa. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Presidente, usted me da la orden. ¿Han votado todas? Ya, voy a finalizar la votación. Han votado todos. Resultado de la votación. A favor 2, en contra 3 y 5 abstenciones. Se rechaza la indicación sustitutiva. Se rechaza la indicación sustitutiva y ahora voy a legislar de los 10 proyectos de ley. No sabemos. Tiene que ser una votación justamente. No. Ahora, el problema es que si se rechaza la idea de legislar, tenemos que hacer una propuesta a la sala de... No, pues es que ya se rechazó. Tendrían que ir los 9 proyectos a la sala. Si se rechaza, a ver, sí, es que voy a aclarar un punto. Voy a aclarar un punto. Si se rechaza la idea de legislar, si se rechaza la idea de legislar, eso se informa a la sala puede revertir eso, porque nosotros recomendamos rechazar y la sala puede aprobar en general. ¿Y qué proyecto vamos a tener para aprobar después la sala, si quiere aprobar? Hagamos lo que hay que hacer nomás, Álvaro. No, pues, o la sala puede decidir votarlo ahí mismo, y tiene 9 proyectos. No, porque yo tengo que informar que, sin perjuicio de que se rechaza, estos son los proyectos, estos son el articulado de los proyectos. Ya. Dile la palabra. Secretario, como estamos votando algo distinto y he escuchado algunas opiniones también de algunos parlamentarios hablando en contra, quizás se olvidaron que son autores también de los proyectos. Entonces, tienen una tremenda crítica. Yo le escuché por su intermedio, por ejemplo, al diputado Matheson. El diputado Matheson es autor de este proyecto. Entonces, sí, diputado Matheson. Yo le pediría al secretario, por favor, que para seriedad de esto, diera lectura de todos los autores solamente de los proyectos para que se supiera quiénes son los autores de los proyectos, para que la... Sí, presidente. Si ya está rechazada la indicación sustitutiva, significa que no vamos a trabajar sobre ella como texto base. Pero eso yo entiendo que no tiene el poder de declarar por rechazados los proyectos. Entonces, tendríamos que votar la idea de legislar de cada proyecto, pero si no existe el refundido, ¿cómo votamos la idea de legislar? Perfecto. Presidente, estamos votando la idea de legislar, es decir, si se admite o se rechaza en su totalidad en base a las ideas matrices o fundamentales. Esa es la idea. Ya. Sobre legislar. Sí. Y después, si se aprueba la idea de legislar, entramos a la discusión y votación particular de cada uno de los proyectos refundidos, que ahí habría que buscar una nueva indicación sustitutiva o una forma de legislar. Ya. Presidente, vamos a iniciar la votación general de la idea de legislar. Eso es lo que vamos a poner en votación. ¿Estamos claros? ¿Están todos claros? Se inicia la votación de la idea de legislar. Que voten todas y todos los diputados, por favor. Chuta, ¿qué pasó acá? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Perito, ayúdame a verificar. Diputado Matheson. Ahí votó. ¿Ya? ¿Han votado todas y todos? Presidente, ¿finalizo la votación? ¿Usted me autoriza? Finalicemos la votación. Finalizar la votación. Resultado de la votación. 6 a favor, 6 a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Se aprueba en general. Se aprueba la idea de legislar. Aprobar la idea de legislar. Bien. Sí, plazo de indicaciones para el 24 de octubre. De los proyectos refundidos, por ahí lo vamos a ver en la siguiente sesión. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.